Gente, ya estamos entrando en el terreno de la Asociación Cultural Belgraniana para tener presencia, para tener en vivo este envío correspondiente a lunes 28 de abril, nada más y nada menos. Cerramos, vamos sellando el cuarto mes del año con el saludo al profe Germán López. Profe, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Un placer estar, como siempre, en tu programa. Bueno, antes que nada, profe, la posibilidad siempre está abierta de aquella persona que quiera repasar los micros, quiera volver a escucharte, volver a escuchar también a algunas otras personas que han ido desfilando, puede acercarse, ¿no?, al canal de YouTube. Puede acercarse al canal de YouTube, donde tratamos todos los la problemática o todo el pensamiento de Manuel Belgrano. Lo hemos desarrollado en más de 90 videos, llevamos hasta la actualidad, así que ahí se pueden acercar y bueno, hay material interesante. Y también se pueden acercar a la asociación, ¿no? A consultar, a pedir algún libro, y acercarse a la asociación para poder acceder a este conocimiento y a esta divulgación, ¿no?, del pensamiento de Belgrano. ¿Cómo pueden hacer para acercarse a la asociación justamente? ¿Hay alguna dirección, algún teléfono? Bueno, están las redes, Facebook, Instagram, nos pueden ubicar ahí. Tenemos un correo electrónico y después se puede llamar a mi teléfono particular, ¿no es cierto? Bien. Profe, muchas gracias por esto también, porque lo queremos hacer conocer por ahí para aquellos amigos que se van adhiriendo, ¿no es cierto?, a esta propuesta y no han escuchado con anterioridad. Bueno, vos venís desarrollando una serie de posturas del general Belgrano con respecto a distintas cuestiones, ¿no? Yo decía hace algún programa atrás, profe, anunciando estos micros, que vos nos vas desgranando todas las particularidades, ¿no?, de don Belgrano, más allá de esa representación casi siempre conocida y en forma exclusiva, ¿no?, de lo militar, ¿no?, o del fundador de tal o cual cosa, o del hombre que ha tenido campañas bélicas, pero vos nos vas también mostrando otros aspectos, ¿no?, que me parecen son muy importantes. Sí, Mario, porque Belgrano pensó todo un proyecto de país, ¿no? Bueno, y ahí es donde podemos desarrollar todo su pensamiento, porque es un pensamiento muy actual, muy vigente, donde podemos ir a buscar algunos criterios para utilizar para las problemáticas del presente, ¿cierto? Y yo te propongo, Mario, hoy hablar de un tema que has venido hablando vos, que es un tema acuciante para todos, porque afecta a nuestra vida cotidiana, como es la inseguridad. Y hoy es un tema que está en el debate público. ¿Y qué tiene que ver Belgrano con esto? Bueno, resulta que Belgrano también trata este tema. Y el delito siempre fue un tema vigente, ¿cierto? Y que es prioritario atender, porque si se lo deja avanzar, rompe los vínculos sociales. ¿Cierto? Se rompe los vínculos de confianza y de respeto mutuo. Y de respeto a la ley. Y entonces entramos en un terreno muy peligroso de desintegración social. O de anomia, es decir, la ausencia de normas. Y Belgrano, como te decía, había pensado un proyecto de país, también había pensado. Y en una carta a Feliciano Chiclana, en ese momento gobernador intendente de Salta, en 1813, en oportunidad de que Belgrano necesitaba todo tipo de pertrechos para sus ejércitos, se dio cuenta que había gente que especulaba con esto, que directamente le robaba. Esto ocurrió siempre, ¿no es cierto? Y en épocas de guerra, en épocas de crisis, se puede ver la heroicidad de un pueblo o también la miseria humana. Y ante esto, Feliciano Chiclana propone castigar con pena de muerte a todo aquel que incurriera en ese delito. Entonces, Belgrano le dice: el castigo que usted propone no es viable,
porque el modo de contener los delitos es castigar al delincuente y proteger al inocente. Eso es lo que dice Belgrano. El modo de contener los delitos es castigar al delincuente y proteger al inocente. Esto, que suena tan lógico y tan simple, es lo que se ha roto en la actualidad. Es decir, se ha perdido la relación entre la culpa y la pena. Cuando se rompe esta relación, la sociedad queda secuestrada por una delincuencia que ha ganado la calle. Y no solo ha ganado la calle, sino que ha ganado los patios de las casas. Hoy el patio de una casa es un territorio en disputa. ¿Y el derecho penal qué respuesta tiene ante esto? Bueno, el derecho penal vigente considera que todo delincuente es una víctima del sistema. Es más, se dice, todo preso es un preso político. Claro. Por lo tanto, si el delincuente es una víctima, el castigo no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque a las víctimas no se las castiga. Ahora, esto es una falsedad ideológica, porque no se tiene en cuenta a la verdadera víctima que fue violentada. Entonces se vulnera de este modo el criterio de justicia, y la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y el castigo es parte del acto de justicia, cuando un derecho ha sido violado. Entonces es una falsedad ideológica decir que son víctimas del sistema, porque el ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal. Y a eso se le denominó libre albedrío. Por lo tanto, la persona es responsable de sus actos. No es cierto que el ser humano está sujeto a las estructuras políticas, económicas, por ejemplo. Claro. Entonces se equivocan cuando dicen esto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la libertad de elegir. No está absolutamente determinado. Estará condicionado, pero dentro de ese condicionamiento puede elegir entre transformarse en un delincuente o en un trabajador. No, pero dicen, si el sistema es injusto, es opresivo, es explotador, entonces el delito es comprensible y hasta virtuoso desde ese punto de vista. Porque el delincuente es el que se rebelaría contra el sistema. Y eso es otra falsedad ideológica. Porque no es la delincuencia la respuesta a la injusticia. Porque no corrige el mal, sino que lo agrava y lo multiplica, ¿no es cierto? Exactamente. Porque además, de todas las complicaciones que tiene el trabajador para subsistir, se le agrega la del delincuente que le roba la parada del colectivo, o le roba la bicicleta que tiene para ir a trabajar, o el celular a su hijo. Si es cierto que el sistema es estructuralmente injusto, y podemos coincidir, estructuralmente quiere decir que siempre fue así y va a seguir siendo así. La respuesta no es el delito privado, es la acción política colectiva, es decir, la acción política, y no desde la delincuencia que se cambian las cosas. El delincuente común es un egoísta que piensa en sí mismo, no está cambiando el sistema, está actuando dentro del sistema en beneficio propio y en perjuicio de la comunidad. Por lo tanto, la injusticia social no justifica el crimen privado. Es una falsedad ideológica decir que todo preso es un preso político. Como es una falsedad ideológica creer que el delincuente está luchando contra las estructuras injustas. Bueno, esto parte de una narrativa inspirada en un historiador británico, Eric Hobsbawm, que escribe 2 libros, Rebeldes Primitivos y Bandidos, que trata sobre lo que él denomina bandidos sociales. ¿Y qué eran los bandidos sociales? Bueno, él lo define como un grupo de hombres armados, violentos, fuera del alcance de la ley y la autoridad, que imponen su voluntad mediante la extorsión, el robo y otros procedimientos a sus víctimas, dice. De esta manera, al desafiar a los que tienen y reivindicar el poder, la ley y el control de los recursos, el bandolerismo desafía simultáneamente el orden económico, social y político. Este es el significado histórico del bandolerismo. Y cierro cita. Eso dice Hobsbawm.
de acuerdo a esto, algunos creen que el delincuente común está actuando políticamente desafiando el orden establecido. Es una especie de Juan Moreira o de Mate Cocido, que son arquetipos del bandido social. Claro, sí, sí, sí. Bueno, este es el marco teórico desde el cual se defienden estas ideas, ¿no? Para ellos, estos bandidos expresan la lucha inconsciente contra el orden capitalista. Y esto lo dice el filósofo Juan Pablo Feynman en su libro Filosofía y el barro viejo. Es una falsedad ideológica, porque lo que nosotros vemos es un simple delincuente que le roba a los trabajadores. Y no hay heroicidad en sus actos, ni resistencia, ni rebeldía, ni lucha de clase, ni nada, es puro egoísmo. El delincuente que le roba al trabajador no lucha contra el sistema, sino que opera dentro del sistema por un interés estrictamente personal. Las víctimas reales de los delitos son los trabajadores o la gente pobre, llegando al extremo de robarle la bicicleta a un cartonero. La víctima no son los oligarcas, entre comillas, o los explotadores capitalistas. La víctima es la gente común del barrio. Esto no tiene nada que ver con la resistencia al sistema, porque no hay conciencia política en el delito común. El acto delincuencial es profundamente egoísta, antisocial y destructivo. Destruye el tejido comunitario. Entonces no es una rebelión heroica antisistema que nos puede llevar a la revolución. Nos puede llevar a la anomia, ¿no? A la falta de normas, y eso solo perjudica a los sectores populares. Y una de las soluciones que propone Belgrano es fomentar las virtudes. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace cuando se ha abandonado la idea de que hay que enseñar valores? Se ha abandonado porque un falso progresismo dice que ese es un discurso moralizador y que nadie está en condiciones de imprimir estos discursos. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué moral lo habrían de hacer? Bueno, le tenemos que responder que lo debemos hacer con la autoridad de aquel que nunca robó, de aquel que en toda su vida hizo un culto al trabajo, de aquel que estudió, de aquel que formó una familia, de aquel que predicó toda su vida con el ejemplo. Esa es la autoridad moral que tiene el trabajador para decir, ese es un delincuente y señalarlo con el dedo. No podemos caer en el relativismo moral más ramplón, donde no podemos discernir, bajo la dictadura de lo políticamente correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Robar está mal y siempre estuvo condenado por todas las sociedades. Pero hemos relativizado todos los valores. Cuando se llega a estos extremos, es porque ya llegamos a niveles de decadencia indescriptibles, ¿cierto? Y el principio constitutivo de la decadencia es que siempre se puede ser más decadente. Eso nos pidió el descendente. Hay una forma de salir de esto, por supuesto, es volver nuevamente a predicar los principios y valores que nos constituyeron como sociedad. Y estos valores son objetivos, no son relativos. Y no hay que tener miedo en decirlo. El mismo Papa Francisco dijo que el relativismo produce una cultura de la desechabilidad y de la indiferencia. Esto quiere decir, cuando no hay verdades objetivas sobre el bien y el mal, todo se justifica, incluyendo el delito, el egoísmo y la violencia. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, la vida es un valor objetivo. No se puede construir una sociedad donde el origen de la vida la deciden las personas, por muy capaces que ellas sean. El amor es un valor objetivo. No se puede construir una sociedad desde el desamor o desde el egoísmo. Y acá la familia cumple un rol fundamental. No se puede atentar contra la familia. Hoy ser antisistema es construir una familia, sostener una familia. Y acá viene algo muy complejo, ¿no? Que hay que garantizar que esas familias puedan acceder a un nivel de vida digno. No puede estar nuestro pueblo con un 50 o 60% de pobres. Y no estoy de acuerdo con esta idea de que porque hay más pobreza hay más delincuencia. El pobre no roba. Ahora, que algunos aprovechen estos argumentos para robar es otra cosa. Claro, ahí está, exactamente. Sí, sí, sí. Hay una sola cosa que lleva a que el pobre robe, que es el hambre y la desesperación.
Y ahí debe estar la política bien entendida, no para hacer negocios con la desesperación de los pobres, sino que esas cabezas que se formaron para ser políticos la utilicen para pensar en el mejor proyecto de país posible. Y ahí tienen el espejo de un político que fue Belgrano, y su proyecto de país que lo venimos desarrollando todos los lunes en este programa. Y la justicia también es un valor objetivo. No se puede construir una sociedad en base a la injusticia. La valentía es un valor objetivo. No se puede construir una sociedad desde la cobardía. Y el relativismo moral ha hecho mucho daño a esta sociedad. Entonces, volviendo al pensamiento de Belgrano, de cómo fomentar las virtudes, y él es claro en esto, ¿no? Es a través de la educación y el trabajo. Dice, y abro cita, dice, mucho conviene para la felicidad pública poner la atención en los hombres por formarse, es decir, en los niños. Y no puede haber un cargo de mayor honor que cuidar de los planteles de los hombres morales. Tales son las escuelas primarias, de donde saca el ciudadano los primeros gérmenes que, desarrollados en la edad madura, producen la bondad o la malignidad, y hacen la felicidad o la infelicidad de la causa común. Porque la patria es una causa común, ¿no hay? Entonces, ¿cómo se quiere, dice en otra oportunidad, cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copias de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza? Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Y acá surge otro problema actual, que es la educación. Ese es un debate que hay que dar. ¿Qué es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos? ¿En qué deben consistir esos programas educativos? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Porque hasta ahora no han dado resultados. La educación es una cuenta pendiente y un debate que hay que dar en nuestro país. Belgrano ya en aquella época pensaba en la educación de la mujer prioritariamente. Por eso dice, la naturaleza nos anuncia una mujer, muy pronto va a ser madre, y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. Pero, ¿qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desarrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo del corazón de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la decencia, la beneficencia, el espíritu, y que estas cualidades son tan necesarias al hombre como la razón del que procede? Ruboricémonos, dice Belgrano, pero digámoslo, nadie, no se lo ha dicho nadie. Y es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño si se quiere que las buenas costumbres sean generales y uniformes. Observemos, Mario, cuáles son las virtudes morales que considera Belgrano. La justicia, la verdad, una de las grandes víctimas de la posmodernidad. Ahora la verdad no existe, sino que son verdades relativas. La buena fe, la decencia también, otra víctima. La beneficencia, el espíritu. Somos una sociedad sin espíritu, donde reina el materialismo. Del espíritu ya no se habla. Bueno, esto con respecto a la educación. Después viene el otro pilar, que es el trabajo. ¿Cómo generar fuentes de trabajo? Todo el pensamiento de Belgrano se resume en estas dos cuestiones, educación y trabajo. Por eso habla de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Y habla de la industria como fuente generadora de empleo. Porque dice, infeliz del pueblo, en el que con el trabajo de uno solo, se mantienen 5 individuos en la inacción y el abandono. Fijémonos si eso no es lo que nos sucede actualmente. Entonces, cuando se rompe la relación entre la culpa y la pena, se borra de la conciencia del ciudadano la idea de culpa. Y al desaparecer la idea de culpa,
todo está permitido y nada está jerarquizado, porque sin la culpa no hay mérito. Y sin culpa el hombre realiza las mayores aberraciones. Entonces, ya para finalizar, Mario, acá hay que volver a reconsiderar varias cosas, ¿no? Hay que barajar y dar de nuevo, y poner en discusión hacia dónde queremos ir. Y creo que Belgrano pone el acento en una cuestión clave, como es la recuperación de las virtudes. Y en este sentido tenemos que volver a revisar el pasado para encontrar algunas claves y criterios que nos permitan interpelarnos como sociedad, ¿no? Realmente formidable, como siempre, profe, pero yo creo que hoy también justo en sintonía con lo que habíamos desarrollado en la primera hora del programa y lo que venimos, como vos decías, tratando con mucha asiduidad, ¿no? El tema de la inseguridad, pero vos fíjate también cómo se concatenó este asunto tan urticante de la pérdida de valores, ¿no? La desvalorización de esas cosas fundamentales y ese relativismo, ¿no? Que se va dando. Se romantiza también la delincuencia, ¿no? A raíz de eso, ¿no? Se van cambiando las cosas, se pierde también la noción de castigo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo citaba el caso, ¿no? de un señor que me decía que abrió un comercio y a los 2 días le robaron, ¿no? Aprendió él mismo al delincuente y al rato estaba libre este sujeto, ¿no? Entonces, digo, este tipo de cosas enervan la sangre también de cualquiera, ¿no? Y por eso la gente ha dejado de hacer denuncias. No vale la pena hacer denuncia. Yo sé que la policía te dice tenés que venir a hacer denuncia. A mí cuando me robaron herramientas del despacho de mi casa, luego estaban publicadas para ser vendidas. Entonces voy a hacer la denuncia con nombre y apellido. Fulanito de tal tiene esas herramientas. Entonces, bueno, dice, vamos a ver cómo hacemos todo el procedimiento, hice la denuncia, pasó una semana y seguía publicado esta cosa, estas herramientas. Y llamo por teléfono y digo, pero todavía sigue publicada. Y bueno, pero tiene que ir la denuncia a fiscalía y fiscalía. Sí, pero bueno. Bueno, pasó un mes. Al mes, las mismas herramientas estaban publicadas en la localidad de San Cayetano. Y yo no podía hacer la denuncia de nuevamente, ¿para qué? No, increíble. Sí, desastroso. Y bueno, y esa frustración es la que lleva a la gente a no hacer la denuncia, ¿no? Además, el robo que le molesta a la gente, el robo que donde se te meten en el patio, te roban la bicicleta del chito, te roban el celular en la parada del colectivo, o le roban la bicicleta a un cartonero. Esto que estoy diciendo, te roban la bicicleta del cartonero, es un vecino que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo que le roban la bicicleta a un cartonero? ¿Le vas a robar la bicicleta? Bueno, se ha perdido todo, ¿no? Toda la lógica. Se ha perdido todo. Exactamente. Sí, no es un tema para debatirlo en extenso, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de una solución, ¿no? Me parece, profe, que los diagnósticos ya más o menos los conocemos, ¿no? Ahora ya es tiempo de que la sociedad empiece a requerir, y ahí es donde yo noto una apatía también. Te robo un minuto más. Yo decía recién de la apatía, porque digo, a veces uno se pregunta, pero ¿cómo reaccionamos? Porque evidentemente hay como una cuestión de no dar la cara, de no ponernos demasiado, ¿no? En el problema, y ahí está una de las cuestiones que la delincuencia también aprovecha, ¿no? Es decir, es cierto, porque sabe que el sistema no le va a dar respuesta. Entonces, ¿para qué va a hacer la denuncia? Claro, y se hace todo un círculo. Entra en tu casa, viene la policía científica, levanta las huellas, levanta todo lo que tiene que levantar. Y listo. Ya está. Al año, a los 2 años, viene que ya la causa ya prescribió. Ya prescribió. Sí. Entonces, ¿para qué entraron? ¿Para qué levantaron huellas? Y la gente se da cuenta que eso no sirve para nada. Bueno, y por eso no hace la denuncia, no hace nada, y cae en esto que vos decís, la apatía. Ahí viene el miedo, ¿no? El miedo a la denuncia es un tema también. La gente no quiere hacer la denuncia. Tiene miedo. Exacto. Profe, muchísimas gracias. Tiene miedo porque después pasa por frente de tu casa. Claro, bueno, eso también. Porque te amenazan, te miran,
los arrondan. Bueno, sí, bueno, porque la basura se ha extendido tanto que ahora te roban en el mismo barrio del mismo barrio, porque antes en algún momento se hablaba, ¿te acordás, profe, de los famosos códigos, entre comillas, no? No, eso no existe más. Ahora es el mismo barrio. Y bueno, por eso, no te chorreaba alguien de tu barrio en el barrio, incluso cuidaban a los propios vecinos, no iban a robar a otro lado. Bueno, ahora eso se ha invertido y yo creo que ahí entra también el otro gran flagelo que es la droga, porque la mayoría de estos delitos que vos bien marcás tienen un denominador común, es para comprar droga. Sí, es para comprar droga. Sí, el daño que está haciendo el narcotráfico en la sociedad es muy grande. Sí. Porque luego es chicos jóvenes, chicos muy chicos. Sí. Están muy difundidos hoy los comercios que venden virulanas, porque usan la virulana para armar droga, ¿no? Vos fíjate qué podredumbre, ¿no? Porque te imaginas lo que puede hacer eso en la cabeza de alguien. Pero digo, me comentaba alguien que tiene un comercio que dice, me vienen a comprar mucha virulana después de las 10 de la noche o antes de las 10, ¿no? Un poquito antes. Y ya sabemos para qué viene, ¿no? ¿Te imaginas, profe, ¿no? ¿Cómo está la sociedad, no? Sí, bueno. Es tremendo. Esa es la raíz de todo, me parece. Exacto. De todo ese problema. Sí. Bien. Y bueno, ahí tiene que estar la política y pensar a ver qué acciones llevar adelante, ¿no? Y yo creo que es cómo construir este tejido social, comunitario, ¿no? Donde todos nos apoyemos uno con otro. Bueno, eso hay que construirlo. Sí, porque vos fíjate está roto, eso que hay que construirlo. Exacto, porque ¿cómo le explica un papá, por ejemplo, a un hijo en edad escolar o adolescente que tiene que laburar y que tiene que estudiar, si ve que el chorro anda con buenas zapatillas, con buena pilcha, robando en la vecindad? ¿Cómo le explicas como papá a tu hijo que los valores pasan por otro lado, no? Claro, bueno. Ahí. Escúchame, ahora están enseñando en las escuelas a cómo especular. ¿No? Sí. A cómo especular. Entonces, el que trabaja es un gil. ¿Por qué? Porque no especula, porque no especula en la bolsa, porque esto, porque el otro. Tremendo. Y después viene al barrio y ve que vende droga, pero bárbaro. Y no le pasa nada. Sí. Exacto. Y no le pasa nada. No. En 5 horas en la comisaría. Exacto. Detenido. Y después lo tenés dando vueltas en el barrio nuevamente. En el mejor de los casos que lo agarre, ¿no? O siempre va a caer algún perejil como para decir algún perejil. Pero después lo tenés en el barrio nuevamente. Sí, entonces, ¿cómo es? Qué bárbaro. No, es excepcional esto. Profe, te agradezco infinitamente esta charla, porque creo yo que hay que hablar de estas cosas. Me parece interesante esto que vos marcás con mucha valentía también, ¿no? A mí me parece que son temas que hay que charlarlo, que ya se terminó, estamos siempre de fiesta, no pensemos que esto nos va a llevar puesto a todos, porque en cualquier momento queda alguno patas para arriba y después van a venir los lamentos. Y estamos al límite de eso, estamos al límite. En las barriadas de acá afuera de la ciudad, la gente se arma. Entonces van a robar, y van a robar para el lado del centro, del microcentro, que ahí todavía está todo mal cuidado. Acá ya en los barrios la gente está precavida. Y bueno, en ese momento va a pasar algo. Exacto. Profe, te agradezco infinitamente, la seguimos en pocos días prácticamente. ¿Cómo no, Mario? Te mando un abrazo grande y gracias por todo. Gracias.